Como ustedes pueden ver en pantallas, hoy vamos a hablar acerca del tema tal padre, tal hijo. Y un dicho más popular que este es: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Todos hemos escuchado ese refrán en algún momento de nuestras vidas. Y usamos ese refrán para referirnos a cuando uno tiene ciertas similitudes, normalmente con sus papás. Entonces, si su mamá nació media gritona y usted gritón, de tal palo, tal astilla. En mi caso, yo tengo como un renqueadillo, mi papá tiene ese renqueadillo también, entonces, de tal palo, tal astilla. Entonces, uno utiliza ese refrán para referirse a cuando uno tiene cosas de los papás, ¿verdad? ¿Y por qué es que pasan estas cosas? Bueno, porque uno pasa mucho tiempo con sus papás. Entonces, cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, a usted se le empiezan a pegar cosas de esa persona. Dichos, mañas, expresiones, maneras de bromear, etcétera, etcétera. Y uno dice, son como dos gotas de agua, ¿verdad? Cuando tienen muchas cosas similares o parecidas. Y hay cosas tal vez que no son tan bonitas, que uno se parece al papá, pero ¿de qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer, es lo que nos tocó, a veces son cosas de herencia. El punto es que también cuando nosotros venimos a Dios y somos adoptados por Dios, hay ciertas características, diga conmigo características, otra vez características, hay ciertas características que se vuelven evidentes, que se empiezan a ser notables en su vida y en mi vida, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuáles son esas características. Entonces, acompáñenme a leer Primera de Juan 3, del 1 al 10. Seguimos estudiando esta carta que ha sido una bendición. Primera de Juan 3, versículo 1. Y vamos a ir leyendo gradualmente, vamos a ir versículo por versículo. Yo voy a ir parando, voy a ir haciendo algunos comentarios, algunas enseñanzas, y usted me va siguiendo ahí. Ok, si ya lo tiene, entonces acompáñenme a leer. Dice Juan, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus ¿qué? De nuevo, como que ya desayunó y almorzó, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Lo primero que quiero revisar, o que todos estemos claros, es por qué somos hijos de Dios. Porque Juan empieza este capítulo diciendo y afirmando que usted y yo somos hijos de Dios. Y tal vez usted está aquí por primera vez o nunca había venido a este lugar y usted dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que yo soy hijo de Dios? Bueno, todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque en el momento en que entró el pecado al mundo, usted y yo nos separamos de Dios y ya no somos más hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted y yo volvemos a ser hijos de Dios? Y para esto hay que recordar que esta carta, Juan lo que está haciendo es reforzando algunas cosas que él ya expuso, que él ya dijo en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de Juan, como le aparezca ahí en su Biblia. Y entonces, para ver cómo es que usted y yo nos hacemos hijos, tenemos que ir al Evangelio de Juan. Entonces, acompáñenme en un segundo a Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12 al 13. Va a aparecer en pantallas ahí también, por si usted no trajo su Biblia. Ok, y dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre,
les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta es la manera en como usted y yo volvemos a ser hijos de Dios. A través del sacrificio de Jesús, nosotros recibimos una nueva identidad. Diga conmigo, identidad. Una nueva identidad. Y esa identidad es hijos de Dios. Por eso es que desde el momento en que usted acepta a Jesús en su corazón, a usted y a mí ya no nos define nuestro pecado, ya no nos define nuestro pasado, ya no nos define nuestras debilidades, ya no nos define lo que dice este mundo, ya no somos el inútil, ya no somos el inmoral, ya no somos el perverso. Yo no sé si alguien lo está creyendo, pero ya no somos nada de esas cosas y ahora somos hijos de Dios. Vea qué belleza el alcance del sacrificio de Jesús, que es capaz de transformar algo tan feo como usted y yo somos en algo tan precioso y llegar a llamarnos hijos de Dios. La identidad de nosotros, los que seguimos a Jesús, no está establecida por lo que usted y yo pensamos o por lo que este mundo dice que somos. Y eso es muy relevante en este tiempo donde la gente dice que usted es lo que usted siente que es. Entonces hay personas que hoy en día son hombres, pero se sienten mujeres y entonces dicen que son mujeres. Hay personas que dicen que se siente panda y entonces se comportan como un panda, ¿verdad? Es una broma, por si no entendió. El punto es que hoy en día la sociedad quiere decirnos a nosotros que lo que usted sienta, eso es. Pero en el momento que usted viene a Cristo, eso deja de ser. Ese argumento se cae, porque ya no somos lo que nosotros pensamos, lo que el mundo dice, ni nada de lo que usted y yo hacemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor si usted está alegre por eso. Ok. Somos hijos de Dios. Y si usted y yo somos hijos, eso significa que tenemos un papá, ¿cierto? Entonces, usted y yo, cuando recibimos a Jesús, algo poderoso sucede, porque Jesús, cuando muere en la cruz, cuando es sacrificado, la Biblia me enseña que había una brecha que separaba al hombre de Dios el Padre. Y entonces el sacrificio de Jesús quita esa brecha, pone un puente y ese puente nos da libre acceso al Padre. Y entonces usted y yo tenemos un papá en el cielo. Por eso es que no importa si usted tiene un padre bueno en la tierra o un padre malo, o si su papá sigue vivo o ya no lo está, porque ahora usted y yo tenemos un padre en el cielo, un padre que nos ama, un padre que nos sustenta, un padre que nos provee, un padre que nos levanta cuando caemos, un padre que prometió estar con nosotros para siempre. Dígale a su vecino, yo tengo papá. Dígale, yo tengo papá. Tenemos un papá. Ahora, hay algo interesante en lo que dice Juan, porque Juan dice en el versículo 2 que el mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Y yo quisiera que meditemos un segundo en esto, pero para eso quiero que me acompañen a Romanos 8. El versículo 15. Romanos 8:15. Dice, ahí están pantallas, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo podemos llamar Abba Padre. Abba Padre significa papito, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, ojo ese pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su ¿qué? De su sufrimiento. Si ligo a esto lo que Juan está diciendo en el pasaje número 2, de que el mundo no nos reconoce, Juan lo que está queriendo decir es que usted y a mí nos van a rechazar.
Y Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que padecer. No es de extrañarse que a los hijos de Dios nos rechacen y nos hagan a un lado. Quizás por eso es que a usted en su colegio, en su universidad, en su trabajo, lo ven como un bicho raro. Porque nosotros somos gente rara, porque tenemos una identidad que no es de este mundo, sino que es del cielo. Y cuando usted tiene una identidad del cielo y usted se comporta como hijo de Dios, entonces eso a la gente le parece raro, y lo más normal es que a usted y a mí nos rechacen y nos hagan a un lado y nos digan: men, es que no lo entiendo, porque usted no hace esto, lo otro. Y es porque usted y yo tenemos una identidad del cielo. Entonces, yo quiero decirte que si tal vez has sido rechazado en cualquiera de tus ambientes, esté feliz, porque eso quiere decir que su identidad de hijo de Dios es evidente. Asústese si tal vez a usted no lo reconocen y ustedes dicen: bueno, ¿verdad? Es uno más, pasa ahí camuflado. Hay que asustarnos si es así, porque quiere decir que tal vez nosotros no nos estamos comportando como hijos de Dios. Y ahora que yo hablo de comportarse como hijos de Dios, vamos a ver cuáles son las características de los hijos de Dios. Ese es el segundo punto. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? ¿Cómo son los hijos de Dios? Y vamos a seguir leyendo entonces, Primera de Juan. Dice, vamos a continuar desde el versículo 2, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que todos seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán como puros, así como Él es puro. Usted va a ver una constante en estos pasajes de acción y reacción. Jesús es, nosotros somos. Jesús es, nosotros somos. Entonces, tenga eso en mente. Dice el versículo 4: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Lo primero que dice Juan al principio es que somos hijos de Dios, pero que aún así nosotros no se nos ha revelado totalmente lo que vamos a hacer cuando Cristo venga. Y Juan le dice eso a la iglesia porque quiere que la iglesia piense en que Cristo un día va a regresar. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una expectativa. Diga conmigo: expectativa. Una expectativa de que Jesús va a regresar, Jesús va a volver. O bien nosotros vamos a morir, porque lastimosamente no somos eternos. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que cuando ya sea que muramos o Cristo venga, vamos a participar de Él con su gloria y vamos a ser transformados. Pero para poder llegar hasta ahí, para poder llegar a ese punto, ¿verdad?, de estar con Jesús, Juan nos dice cuáles son esas condiciones que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas características que son comunes, que son notables en los hijos de Dios? Y él dice: se mantienen puros porque Cristo es puro. No pecan porque en Cristo no hay pecado. Y hacen lo correcto porque Cristo es justo. Y Juan trata con un problema medular de nosotros los cristianos, que en términos generales es el pecado. Y entonces Juan nos dice en esas tres características cómo debe de ser nuestra actitud ante el pecado, ante la contaminación. Y él dice: bueno, hay que ser puro,
Y hay que no pecar y hay que ser justo y correcto como Él lo es. Y a mí me encanta porque Juan especifica en el versículo 6, dice: todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Me encanta porque Él dice: todo el que sigue viviendo o el que sigue pecando, todo el que sigue pecando no lo entiende. Porque hay una diferencia entre que usted y yo seamos o tengamos caídas, ¿verdad? Que seamos débiles y que de ahí, tal vez a veces uno tiene sus traspiés porque lastimosamente estamos en un cuerpo pecaminoso. Una cosa es tener caídas, ¿verdad? Y otra cosa es vivir pecando. Una cosa es el descaro, dicen por ahí. Y entonces Juan lo que está diciendo aquí es que el que sigue pecando, el que se mantiene en el pecado, realmente no entiende qué fue lo que Jesús hizo. Realmente no entiende el valor del sacrificio de Jesús. Y les pongo un ejemplo. Hace poco me contaban la historia de una persona que se metió en estos préstamos gota a gota, ¿verdad? La cosa es que esa persona pidió como 2 millones y no pudo pagar porque los intereses cada día van aumentando y se vuelven un punto, una bola de nieve que uno no puede sostener. Entonces dice que a este hombre lo empezaron a buscar para matarlo, ¿verdad? Y entonces dice que la familia, en un acto de bondad, empezó a hacer como una colecta. Dijo: bueno, vamos a ayudarle porque nosotros lo amamos y no vamos a permitir que maten a tal persona. Y entonces dicen que ya le recaudaron los 2 millones de colones. Se fueron donde el cobrador y le dijeron: bueno, ve, aquí está la deuda de esta persona, ya para que quede libre. Le pagaron todo y los intereses y el hombre quedó libre de toda deuda. Y uno dice: qué tuanis, ojalá a mí me hicieran eso con el BAC, ¿verdad? Bueno, la cosa es que a los meses mi chiquito apareció con que había ido otra vez a un préstamo, gota a gota. Y uno dice, como dice el chavo, ¿verdad? Qué bruto, póngale 0, ¿verdad? Naturalmente eso es lo que uno piensa. Qué chiquito, y uno puede usar muchos adjetivos que no voy a usar, pero uno tiene que ver con un animal. Y uno dice: ¿cómo es posible que esta persona no siente cabeza y se haya metido a meter otra vez en esta deuda? Y a veces usted y yo somos así con Jesús. Jesús ya pagó la deuda por nuestro pecado. Jesús ya murió por sus pecados y venció en la cruz a la muerte y a todo lo que a usted y a mí nos esclaviza. Y a veces nosotros vamos y nos metemos con aquello que nos ponía una deuda con Jesús. Así de absurdo es cuando usted y yo seguimos pecando, cuando nos mantenemos en un pecado o en una práctica oculta, perversa. Porque amigos y amigas, todos tenemos áreas en las que somos débiles y todos tenemos áreas en las que tal vez hemos sido derrotados y hemos sido vulnerables. Pero una cosa es que usted y yo perdamos una batalla y otra cosa es quedarnos ahí rendidos y dominados y esclavizados por el pecado. Pero entonces ahí es donde dice Juan: si usted conoce a Jesús, usted no se va a mantener en el pecado. Usted puede que caiga, pero 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Usted puede que caiga, pero usted no se queda tranquilo con ese pecado. Usted dice: este no soy yo, esto no me pertenece, yo no soy este pecado. Vuelvo a Cristo para que Él me vuelva a limpiar, para que Él me vuelva a levantar, porque no aceptamos el pecado como algo normal. Ese es el problema, que a veces normalizamos el pecado. Y bueno, hay ciertas corrientes que dicen el tema de la supergracia, ¿verdad? Que usted puede pecar lo que le da la gana porque ya Jesús murió. Y eso es una mentira. ¿Quién de ustedes, cuando le regalan un regalo caro, usted llega y lo tira a la basura? ¿O usted llega y lo pisotea? Ninguno. Si yo les regalo a ustedes esta tablet, ¿verdad? A mí me parecería muy raro que usted llegue y la empiece a maltratar,
¿verdad? Y la empieza a tirar o se bañe con ella en el baño para que se le dañe. Lo normal es que cuando usted recibe un regalo que es muy caro, usted lo cuide porque es algo muy valioso. Y así es con el sacrificio de Jesús. Los que realmente entendemos el valor de lo que Él hizo en la cruz, lo cuidamos, lo valoramos. Y por eso nos purificamos, por eso buscamos la santidad, por eso buscamos hacer lo correcto. No porque nosotros podamos, sino porque en Él nosotros podemos hacer esas cosas. A través de Él podemos hacer esas cosas. Ahora, me encanta porque Juan nos da la clave también. Él nos dice, todo el que permanece en Cristo no peca. Entonces quiere decir que en vez de permanecer en el pecado hay que permanecer en el tema no es que si yo soy pecador la solución va a ser que yo jale porque me estoy cansado, no puedo, no, de verdad el pecado siempre me vence. Ese no es el tema, esa no es la solución. La solución, dice Juan, es permanecer en Cristo. Porque iglesia, todo el que permanece en Cristo, cuando está pegado a Él, Cristo lo limpia, Cristo lo transforma, Cristo le cambia la mente, Cristo le cambia el corazón, Cristo lo purifica, Cristo lo lava. Es permanecer en Cristo. Si usted permanece en Cristo, tarde o temprano usted va a ser transformado, porque el poder de Dios empieza a manifestar. Y obviamente eso requiere humillación, eso requiere una rendición, eso requiere que usted y yo digamos, Jesús, yo te amo y yo voy a dejar que hagas lo que tengas que hacer en mi vida, porque yo quiero vivir la vida que tú prometiste, pero yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo. Desbarátame, rompe todo lo que está mal en mi vida para que yo pueda vivir la clase de vida que tú quieres y tienes para mí. Y cuando usted está pegado a Jesús, tarde o temprano usted se da cuenta que el poder del pecado dejó de ser poderoso en usted. Ya no tenés las mismas luchas que antes, y si las tenés, las podés vencer porque Cristo venció. Y si Él venció en la cruz, Él en nosotros vence al pecado y vence al mundo. Cristo vence al mundo. Entonces dice, el que permanece en Él no peca. Y también se purifica y busca hacer lo correcto. Vea qué duro que es cuando uno, sabiendo esta verdad, no quiere prestar atención y uno sigue haciendo lo malo y sigue pecando deliberadamente. Acompáñenme a Hebreos 10, 26 al 29. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Hebreos 10, 26 al 29. Y voy a tomar agua porque lo que se viene es difícil. Vea, no se enoje conmigo que yo no fui el que escribí esto. Vea, dice, queridos amigos, empieza suave, amigos, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues antes, todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. 29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, el cual nos hizo santos, como si fuera algo que no trae la misericordia de Dios. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ojo lo que dice. Si antes, cuando la gente no obedecía la ley de Moisés, era castigada, ¿cuánto más nos espera a nosotros si pisoteamos la sangre y el sacrificio de Jesús? Y por eso yo no le digo esto para que usted tenga miedo y usted deje de pecar por miedo, no, para nada. Porque más bien uno no lo hace por amor, uno no lo hace por agradecimiento,
Sería absurdo que, por ejemplo, si yo le hago algún mal a mi esposa y yo después le digo, mi amor, perdóneme, y ella me perdona, y después yo sigo haciéndolo y haciéndolo, no tiene sentido. Y así pasa con Jesús. Si Jesús ya nos perdonó, si Jesús ya nos limpió, ¿por qué seguimos en lo mismo? Hay que salir de ahí, hay que vencer porque Él ya venció. Amén. Ok, y si usted cree que esto ha sido duro, vea lo que dice aquí, primera de Juan. Ya con esto voy cerrando, si quieren me van ayudando los de alabanza con el piano. Ojo, versículo 7 de primera de Juan 3. Versículo 8. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Dígale a su vecino, no sea hijo del diablo. Dígale. No sea hijo del diablo. Para alguien que se para aquí, predicar esto es algo muy sencillo. Y es una enseñanza bastante difícil, porque uno quisiera que viviéramos siempre en victoria, pero la realidad es que a veces usted y yo pecamos. El punto es si nos levantamos de ese pecado o si nos quedamos ahí esclavos de ese pecado. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, y no voy a explicar nada de esto de hijo del diablo porque Juan es súper explícito, no ocupa explicación, pero cuando yo estudiaba esto, Dios me recordaba y me traía a memoria el ejemplo del hijo pródigo. Y la Biblia dice que el hijo pródigo vendió su herencia, todo lo que tenía, y se fue a hacer loco, y se fue a revolcar en el pecado y en las cosas de este mundo. Y entonces dice que cuando él se vio tocando fondo ahí, comiendo con los cerdos, él cae en conciencia y dice, yo tengo un papá, yo tengo una casa a la cual puedo regresar. Y entonces dice que el hijo pródigo va a su casa y seguro él tenía miedo, dice, seguro mi papá me va a regañar, me va a rechazar. Pero la Biblia cuenta y narra que el papá no lo rechazó. Y lo primero que yo te quiero decir hoy, esta mañana, si tal vez has estado en pecado o haciendo cosas que tú sabes que están mal, Dios no te rechaza. Él no se cansa de ti. La Biblia dice que Él es paciente. Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Él no te rechaza, no importa lo que hayas hecho. Y en ese mismo ejemplo del hijo pródigo, dice que el papá sale y lo recibe y lo primero que dice es, este es mi hijo que estaba perdido, volvió a casa, vayan y traigan unas vestiduras nuevas, porque las vestiduras de ese hombre venían sucias. Y cuando usted viene a Jesús nuevamente, lo primero que Él hace es cambiarte las vestiduras, porque Jesús te ama tanto que no te quiere dejar con las ropas contaminadas por el pecado y por la maldad. Él quiere darte vestiduras blancas y limpias y nuevas, preparadas para ti. Dios quiere cambiar tus vestiduras. Y Jesús tal vez te está preguntando esta mañana, ¿quieres que te cambie las vestiduras? Lo otro que hace el papá es que le dice, traigan un anillo. Estudiando, el anillo representaba que ese hombre pertenecía a una familia, que ese hombre tenía un apellido que le reconocía como hijo del papá. Y Dios me dijo mientras estudiaba esto, que hoy usted pertenece a la familia de Dios.
usted tiene un apellido, usted tiene un nombre que es hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Y hoy Él te lo recuerda. Yo quisiera que ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Porfa, de verdad, porfa, no se me distraiga, no vea el teléfono, no vea a nadie a la par suya, no vea a nadie, porfa. Solo cierre sus ojitos, tal vez es su primera vez, pero yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí nada más y medite en todo lo que Dios ha estado hablando. No importa si usted es líder, no importa si usted es pastor, lo que sea, yo quiero que usted cierre sus ojos y yo quiero que usted medite en lo que Dios ha hablado. Quiero que pienses en Él. Y si hoy estás aquí y tal vez fuiste como el hijo pródigo, has sido como el hijo pródigo que se ha revolcado en cosas, en suciedades, en pecados, en lo que sea, yo quiero que usted ahí tenga una conversación con Dios y usted le diga: Señor, perdóname porque he pisoteado tu sangre, he pisoteado tu sacrificio. Perdóname, Señor, porque este pecado me ha tenido derrotado. Perdóname porque he sido esclavo del pecado. Perdóname porque mis deseos se han enseñoreado de mí y no yo de ellos. Quiero que me bajen las luces, porfa. Hable con Dios, tenga una conversación sincera. Y mientras usted habla, póngase sobre sus pies un segundo, porfa. Póngase sobre sus pies y siga orando, siga hablando con Dios. Y yo quiero hacer un llamado porque Dios me decía que hay personas aquí que se han sentido derrotadas y esclavas del pecado, de circunstancias, de sentimientos incluso, que se sienten esclavas de la depresión, de la angustia, y sus almas están como la de Jesús, angustiadas hasta la muerte, y han sentido que eso los tiene vencidos. Y yo quiero que si usted se identifica con alguna de estas cosas, yo quisiera orar por usted. Y yo quisiera imponer mis manos porque creo que la victoria de Jesús va a ser sobre tu vida. Así que si usted se ha sentido así, derrotado, afligido, atribulado, cansado, esclavo, yo quiero que usted pase aquí al frente. Y porfa, no piensen que alguien lo va a ver, porque es una decisión sincera en su corazón. Mantengan todos sus ojitos cerrados, no me estén viendo para que no se me distraigan, porque yo quiero que usted esté hablando con Dios. ¿Cómo te has sentido? Y ya el altar está abierto, ya hay personas que están viniendo. Si usted quiere pasar, venga. Yo voy a hacer una oración general, pero usted puede ir pasando y puede irse acercando, y los pastores que están acá me van a ayudar a orar por usted. Y vamos a cantar una canción. Y mientras esa canción suena, usted va a tener una conversación con Dios. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya él. No eres tu pecado, no eres tu debilidad. Ya no soy un esclavo del temor. No eres tu lucha. Yo soy hijo. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo Ya levanta. no soy un esclavo del temor. Él no se ha cansado de ti. Yo soy hijo. No eres un descalificado. Oh, la gracia de Dios está fluyendo. Oh, su gracia fluye para contigo. Hoy su gracia te envuelve. Escogido en ti, te llamo amor. Hoy
el nombre de Jesús. de nuevo nací, Yo declaro el abrazo de Dios. recibido en ti. Dios te abraza, Dios te abraza. Ahí está, ahí está, ahí está. Él te abraza, Él no te rechaza, Él no te rechaza. Él te abraza, Él te abraza. Él te dijo, eres mi hijo. Ya no soy Oh, eres mi hijo. esclavo del temor. Tú me perteneces. No le perteneces al mundo. Hijo, No eres esclavo del mundo. Eres mi hijo. ya no soy Oh, el Padre te abraza. temor. Sorre, ba, ba, ba. Yo soy Hoy Él pone vestiduras blancas. ya no soy un esclavo Vamos, dígaselo. del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo. Hoy en el nombre de Jesús, toda ropa contaminada por el pecado y por el mundo, hoy Dios me dice que te diga, yo te cambio el vestido, yo te cambio las ropas manchadas por ropas limpias, por ropas limpias, por ropas limpias. Yo pongo anillo en tu mano, yo pongo anillo en tu mano que te dice, eres mi hijo, me perteneces, me perteneces. Oh. Estoy rodeado Por canciones de libertad. oh, libertad, libertad, libertad. Fuimos liberados Así es. de ataduras. Oh, recibe la libertad de Dios. Somos los hijos y las Se hijas. deshacen los poderes del infierno sobre tu vida. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahondo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahondo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Vamos, levanta tus manos. Solo 5 minutos más. Tal vez usted no pasó aquí al frente, pero tal vez usted tiene un sincero deseo de honrar a Jesús. Y tal vez te sientes que no puedes, simplemente que el pecado te vence y te sientes derrotado. Yo quiero que levante sus manos, porque hoy en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo Yo soy su te hijo. cubre, te limpia, Él es mi te lava de todo pecado, de toda maldad. Y yo declaro sobre tu vida solo sé. la victoria de Jesús, porque Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado. Así que de hoy en adelante yo declaro sobre tu vida restauración, yo declaro sobre tu vida libertad. Te levantas de una vez por todas
Dios me dice que hay muchos que tal vez tienen una falta de paternidad. Tal vez tu papá o tu mamá no ha sido un buen padre, o tal vez ya no está aquí. Y yo quiero que usted hoy se abrace ahí. Si usted se ha sentido así, yo quiero que usted se abrace. Si tal vez has sentido que tu papá te ha quedado debiendo, porque hoy el Padre Celestial te abraza. Hoy Dios te consuela. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo. Yo soy el que te colma de favores. Yo soy el que te corona. Yo soy el que te restaura. Yo soy el que te limpia. Yo soy el que te sustenta. Yo soy, está contigo. Yo te amo. Puedes escuchar a Dios diciéndote: yo te amo y eres mi hijo, me perteneces. Oh, Él está aquí, iglesia, Él está aquí. Déjate abrazar. Déjate abrazar por el Padre. Bien, quiero dirigirme a todas esas personas que tal vez están aquí por primera vez y usted tuvo la paciencia para escucharme durante todo este tiempo. Sigamos con el piano ahí, tranquilos. Y si usted me está visitando por primera vez, yo te quiero decir que Jesús murió en la cruz para que seas hijo de Dios. Jesús murió en la cruz para librarte del pecado y de la condenación que Él trae y de la muerte. Pero es necesario que usted y yo reconozcamos a Jesús para que Él pueda entrar en nuestra vida, librarnos, salvarnos, limpiarnos y transformarnos. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Si tal vez usted está aquí por primera vez y usted dice: bueno, yo quiero ser hijo de Dios, es verdad, yo he practicado pecado, he hecho muchas cosas, pero usted quiere ser hijo de Dios, yo quiero que usted, donde está, si a partir de hoy usted quiere tener una vida diferente, una nueva identidad, yo quiero que ahí donde usted está, haga una oración conmigo. Y todos los que estamos aquí también vamos a cerrar los ojitos, porfa. 5 minutos más, ya voy a cerrar. Y vamos a decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero también reconozco que tú moriste en esa cruz y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te pido que me des a tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir la clase de vida que tú planeaste para mí. En el nombre de Jesús, amén.